en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposa embarazada de gemelos guardó un terrible secreto durante un mes entero, lo que reveló cambió nuestra familia para siempre. Siempre he tenido una relación moderadamente cercana con mis padres, y hasta hace unos meses nos llevábamos bastante bien. Dejamos de comunicarnos tras un incidente particular donde trataron a mi esposa, de manera muy irrespetuosa e insensible. Mi esposa estaba embarazada de aproximadamente 5 meses en ese momento, y no estaba teniendo un embarazo fácil. Descubrimos que esperaba gemelos durante el segundo trimestre. Sufría de náuseas matutinas extremas, al punto que le resultaba difícil mantenerse en pie después de estar enferma. También tenía venas varicosas. Constantemente se sentía agotada y exhausta, siendo un período realmente complicado para ella. Durante ese tiempo, me ofrecieron un puesto temporal como gerente de proyecto, una gran oportunidad porque me ofrecían una excelente compensación por solo un mes de trabajo. Mi esposa, sabiendo lo importante que era para mí, me animó a aceptarlo, aunque yo tenía mis dudas sobre dejarla sola en casa. Le pedí a sus padres que vinieran a quedarse con ella algunos días mientras yo estaría fuera, solo para asegurarme de que recibiera atención, pero desafortunadamente, eso no funcionó porque ellos tenían su propio negocio, y no encontraron a nadie que pudiera cubrirlos. Finalmente, decidí pedirle a mis propios padres que se mudaran a nuestra casa por solo un mes para cuidar de mi esposa, porque simplemente no quería que estuviera sola, por mi tranquilidad. Aceptaron bastante contentos y siempre habían mantenido una buena relación con ella, así que no pensé que algo pudiera salir mal, pero así fue. Durante las primeras 2 semanas mientras estuve ausente, mi esposa sonaba bastante normal cuando hablábamos, pero luego comencé a notar que siempre parecía extremadamente cansada, y también estaba bastante irritable conmigo. No entendía qué estaba sucediendo. Incluso le pregunté si quería que regresara antes después de pasar 2 semanas, pero ella insistió en que me quedara porque esto era importante para mi carrera. Atribuí el cambio en su comportamiento a las hormonas del embarazo, e intenté no preocuparme demasiado. Y luego, después de un mes, finalmente regresé a casa, y un par de días después mis padres se marcharon. Durante ese tiempo, pude percibir que las cosas no habían ido bien entre mi esposa y mis padres, porque la energía era muy extraña, y el ambiente bastante tenso. Finalmente, después de que se fueron, mi esposa y yo tuvimos una conversación sobre lo ocurrido. Ella me explicó que no quería preocuparme mientras estaba fuera trabajando, y deseaba que pudiera concentrarme en mi trabajo, por lo que no me había contado nada sobre lo que estaba pasando con ella en mi ausencia. Pero ahora que había regresado, quería que supiera que mis padres habían sido absolutamente terribles con ella. Al parecer, aunque ella había expresado constantemente que no podía estar activa todo el tiempo, a ellos no parecía importarles, y la hicieron trabajar como si fuera una empleada doméstica. En lugar de ayudarla, que era precisamente la razón por la que les había pedido que se quedaran con ella, la obligaron a trabajar el doble de lo que hubiera tenido que hacer si hubiera estado sola. Terminó realizando todas las tareas porque mis padres se quejaban de que eran demasiado mayores para estar haciendo todo eso, lo cual realmente no era cierto. Ellos hacen todas sus tareas domésticas por sí mismos en su casa porque no les gusta gastar dinero en ayuda. Así que no es como si no estuvieran acostumbrados, y sabían perfectamente que mi esposa estaba teniendo dificultades con el embarazo, por lo que lo mínimo que podrían haber hecho era ayudarla en lugar de hacerla trabajar aún más. Y como si eso no fuera suficientemente malo, se empeñaban en crear tareas adicionales para ella, y le decían que mantenerse activa era la única manera de tener un embarazo y parto saludables, porque de lo contrario, si comenzaba a volverse perezosa, las cosas empeorarían aún más para ella. Ella no quería desperdiciar su tiempo y energía discutiendo con ellos, así que eventualmente terminó haciendo todo lo que le pedían. Todos los días terminaba exhausta, y solo deseaba que se marcharan, pero no quería ser descortés, así que los soportó hasta mi regreso. Pero ahora necesitaba algo de espacio lejos de ellos. Obviamente, me sentí muy molesto cuando escuché todo esto, e inmediatamente confronté a mis padres al respecto, y ellos no lo negaron. Dijeron que mi esposa solo estaba siendo paranoica e histérica, y que no había nada malo con ella, a pesar de que los médicos habían indicado explícitamente que no debía sobreesforzarse. Yo quería que confiaran en mi palabra, pero ellos insistieron en que también habían visto muchos embarazos en su época, y que no creían en ninguna de estas tonterías modernas. Me dijeron que estábamos siendo demasiado blandos, y, en lugar de tratar de entender mi punto de vista, me dijeron que debería estarles agradecido por hacernos a mí y a mi esposa el favor de no dejarla descansar todo el día. Eso fue demasiado para mí, así que tuvimos una discusión bastante intensa, y después de eso, cortamos toda comunicación. Ni siquiera estuvieron presentes en el nacimiento de mis gemelos, y francamente no me importó en absoluto, porque la forma en que habían tratado a mi esposa no era aceptable para mí, y a menos que se disculparan con ambos, no quería tener ningún tipo de relación con ellos. Teniendo eso en cuenta, recientemente, cuando aparecieron en mi casa para intentar ver a los niños,
Les dije que no eran bienvenidos hasta que se disculparan con nosotros. Incluso entonces armaron un escándalo frente a mi casa, diciendo que no podíamos tratarlos así, y que, como abuelos, tenían todo el derecho de ver a sus nietos. Pero incluso entonces mantuve mi posición y no les permití entrar. Eventualmente, mi padre me dijo que esta era una gran exageración, y que estaba siendo irrespetuoso. Mencionó que me arrepentiría de esto en el futuro, y no sé, me estoy sintiendo un poco culpable al respecto ahora mismo. ¿Creen que me excedí? ¿Soy el malo por negarme a dejar que mis padres vean a mis bebés debido a cómo trataron a mi esposa durante su embarazo? Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por todos los comentarios que recibimos, realmente significa mucho para nosotros. Hablé con mi esposa sobre cómo me sentía, y le comenté que me sentía un poco extraño y culpable. Ella me respondió, que si realmente lo deseaba, definitivamente podía invitar a mis padres, e intentar arreglar las cosas con ellos, pero preferiría mantenerse al margen por ahora, porque no se siente preparada para hablar con ellos en este momento, especialmente considerando que incluso después de confrontarlos, nunca se molestaron en comunicarse y ofrecer una disculpa. Le dije que si ella no estaba lista, yo tampoco me pondría en contacto con ellos porque en este momento nadie más es mi prioridad aparte de ella y los bebés. Y si mis padres se sienten heridos ahora, pueden resolver eso por sí mismos, realmente no puedo hacer nada al respecto. Es cierto lo que ella mencionó, tuvieron suficiente tiempo para comunicarse y disculparse con ambos, pero eligieron no hacerlo. Así que ahora no pueden ser tan presumidos y pretender que somos los malos, solo porque no queremos permitirles volver a nuestras vidas cuando ni siquiera lamentan su comportamiento. Y lo más importante, esta es mi vida, mi familia, y yo elijo quién puede formar parte de ella. No voy a permitir que su intento de hacerme sentir culpable me convenza de dejarlos regresar a nuestras vidas, especialmente cuando me decepcionaron tanto la última vez. De todos modos, ahora que eso está aclarado, hay algunas cosas que quería abordar sobre los comentarios que la gente ha estado haciendo. Algunas personas consideraron bastante presuntuoso de mi parte haberles pedido a mis padres que se quedaran con mi esposa durante un mes y que la cuidaran mientras estaba embarazada, sin ofrecer nada a cambio, y ciertamente no se contuvieron al expresar sus opiniones al respecto. Así que permítanme aclarar que, en primer lugar, no era una obligación. Definitivamente podrían haber dicho que no. Solo les pregunté muy casualmente si les gustaría hacer eso por mí como un favor, y dejé muy claro que sería un favor para mí. No pude ofrecerles compensación porque hemos estado ahorrando dinero durante los últimos meses para los bebés, y son mis padres, así que no pensé que necesitaría pagarles, pero incluso si me lo hubieran pedido, no creo que me hubiera negado. De hecho, incluso si hubieran rechazado la propuesta, no habría dejado a mi esposa sola en casa mientras estaba embarazada, y luchando por hacer las cosas por sí misma. Y solo para aclararlo, sé que mucha gente comentó que mi esposa estaba exagerando, y que mis padres tenían razón, y que en realidad debería haberles estado agradecido, pero creo que los médicos, mi esposa y yo sabemos lo que estamos haciendo. Se le había aconsejado médicamente que no se esforzara demasiado, y eso es lo que estábamos tratando de asegurar. Así que incluso si mis padres se hubieran negado a quedarse con ella, habría gastado algo de dinero, y lo habríamos resuelto. Simplemente habríamos contratado a alguien como un ama de llaves, una asistente o una enfermera, para que estuviera con ella, y la ayudara con todas las tareas domésticas y demás. Pero decidí contar con mis padres porque aceptaron y sabía que se llevaban bien con mi esposa, así que no anticipé nada de esto. Ellos estaban completamente informados sobre sus dificultades, el consejo que le había dado su médico, e incluso les había explicado personalmente cómo quería que la ayudaran, pero ignoraron todo eso y eligieron hacer lo que quisieron. Es muy irrespetuoso y fue totalmente innecesario. Si planeaban hacer eso desde el principio, deberían haber rechazado la propuesta en lugar de hacer pasar a mi esposa por todo ese sufrimiento. Solo porque la situación de mi esposa era diferente de los conocimientos limitados que tenían sobre mujeres embarazadas, decidieron que sabían más y anularon todo lo que les había indicado, e ignoraron todas las quejas de mi esposa. Ella estuvo en un estado bastante malo durante ese mes, e incluso durante un par de semanas después, estaba tan exhausta que apenas podía hacer nada. Así que no es como si no hubiéramos enfrentado las consecuencias de lo que le hicieron pasar, y nunca se disculparon por ello, ni una sola vez. Así que si alguien todavía piensa que soy presuntuoso solo porque les pedí que me ayudaran, no tengo nada más que decir porque sé con certeza que incluso si hubieran rechazado la propuesta, no me habría molestado. Pero su decisión de ignorar todo lo que habíamos dicho y hacer las cosas a su manera, sin importar lo inconveniente y problemático que fuera para todos los demás, y nunca disculparse y pretender que habían estado en lo correcto todo el tiempo, creo que eso es verdadera presunción. Pero lo que sea, ya no importa más. Ya he tomado mi decisión, y no voy a comunicarme de nuevo con ellos para reparar nuestra relación, por ahora al menos. Estoy ocupado con mi esposa y los bebés, con mi familia, y por ahora todo lo demás puede esperar.
Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 2 meses desde que nacieron los bebés, y aproximadamente un mes desde la última vez que hablé con mis padres, después de que les dije que no quería hablar con ellos en la puerta, y les pedí que se marcharan. No intentaron comunicarse conmigo de nuevo hasta ayer. Al principio me sentí un poco extraño al respecto, pero honestamente, no tuve mucho tiempo para preocuparme por ellos. Estaba inundado de trabajo, tareas domésticas, cuidando a los bebés y todo lo demás, así que realmente tenía mucho en mi plato, y había olvidado por completo toda la situación con mis padres. Estuvimos bien por un tiempo, pero ayer me llamaron de nuevo y cuando no contesté las primeras veces porque estaba durmiendo la siesta, decidieron decirme que tenían algo importante que discutir conmigo, y que necesitaba devolverles la llamada lo antes posible. Tan pronto como me desperté, revisé mi teléfono, y luego les devolví la llamada después de pensarlo un rato, porque pensé que tal vez estaban enfermos o algo así, y no quería arriesgarme. No estoy en buenos términos con ellos en este momento, pero siguen siendo mis padres y soy su único hijo, así que por eso decidí llamarlos. Y tan pronto como contestaron, comenzaron a decirme que había pasado un mes desde que trataron de ponerse en contacto conmigo por última vez, pero después de eso ni siquiera me había molestado en tratar de comunicarme con ellos ni una vez. Me dijeron que era muy decepcionante que los estuviera tratando así, aunque ni siquiera habían hecho algo tan malo. Mi madre me dijo que estaba siendo muy egoísta, y que no esperaba este tipo de comportamiento de mí, y comentó que mi padre había estado muy molesto durante las últimas semanas. Siguieron esperando que yo llamara, pero nunca lo hice, y de repente comenzó a culpar a mi esposa por ello. Me dijo que estaba bastante segura de que era mi esposa quien estaba tratando de alejarlos, porque incluso mientras se quedaban con ella, e intentaban hacer lo mejor para ella, seguían teniendo la sensación de que ella no apreciaba su presencia. Dijo que resentía la forma en que los estábamos tratando ahora, y que necesitábamos ser más respetuosos con ellos, y que incluso ahora, no es demasiado tarde, y podemos arreglar las cosas organizando una reunión para hablar. Y lo sorprendente es que podría haber estado de acuerdo, realmente podría haber aceptado arreglar las cosas con ellos si hubieran adoptado un enfoque diferente de la situación. Pero una vez más, trataron de presentarse como las víctimas cuando claramente ese no era el caso. Incluso ahora insistían en que deberíamos habernos comunicado con ellos y disculparnos, y eso es lo que realmente me molestó. No podía creer que todavía siguieran insistiendo en eso, así que durante la llamada, les dije que no tenía intención de arreglar las cosas con ellos, porque claramente estaban viviendo en una ilusión incluso ahora. Les dije que la forma en que habían tratado a mi esposa mientras estaba embarazada fue muy irrespetuosa, y si no podían disculparse por eso, me temo que nada se puede hacer sobre la situación en la que nos encontramos ahora. Les pregunté si estarían dispuestos a disculparse con mi esposa, y muy descaradamente dijeron que no. Estaban a punto de explicarse también, pero les dije que, dado que habían dicho que no, justo como esperaba, todo estaba resuelto, y no necesitaba escuchar nada más. Mientras trataban de hablar, los interrumpí y colgué. Luego le conté a mi esposa sobre la extraña llamada. Parecía estar un poco triste, y me dijo que era muy molesto que incluso ahora estuvieran actuando, como si lo que habían hecho, estuviera justificado de alguna manera. Me dijo que lo que realmente la entristecía era que ella se llevaba bien con ellos antes de que todo esto sucediera, así que no es como si no estuviera abierta a reconciliarse con ellos. Y yo tenía razón. Si solo hubieran dicho que lo sentían, habríamos hecho un esfuerzo para reparar nuestra relación. Pero la forma en que estaban siendo obstinados para eludir las consecuencias de sus propias acciones, eso era lo que realmente nos estaba molestando. Decidimos que, a menos que se disculpen, ni siquiera vamos a interactuar con ellos. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes, nada en absoluto. Creo que esa es la mejor manera de manejar la situación en este momento, porque de lo contrario simplemente no lo van a entender. No creo que comprendan ni siquiera ahora la seriedad de lo ocurrido. Si quieren tener una relación con nosotros y los bebés, van a tener que disculparse. No hay otra manera. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y después de esa llamada telefónica, mis padres trataron de contactarme por mensaje de texto y correo electrónico varias veces, pero simplemente los silencié. Si no era una disculpa lo que estaban ofreciendo, no me interesaba. Leí sus mensajes y correos electrónicos, ocasionalmente cada par de días durante la primera semana, pero cuando me di cuenta de que solo estaban tratando de justificarse y defender sus acciones, dejé de revisar sus mensajes por completo, porque era muy decepcionante ver este tipo de comportamiento proveniente de mis padres, especialmente cuando habíamos tenido una relación normal durante tanto tiempo. Hasta ahora siempre me habían enviado mensajes solo a mí, pero habían evitado interactuar con mi esposa. De alguna manera era bueno porque no quería que hablaran con ella, especialmente porque sabía cómo se sentían acerca de ella en este momento. Así que pensé que sería mejor si no interactuaban con ella en absoluto.
Pero hace un par de días, decidieron comunicarse con ella, con un mensaje realmente ofensivo. Le enviaron un mensaje de texto, hace un par de días alrededor de las 9 de la mañana, lo cual es una hora inapropiada para enviar mensajes irrespetuosos como el que le enviaron. Básicamente, le dijeron lo mismo que me habían dicho en la llamada telefónica, que la culpaban por la forma en que me estaba comportando ahora, como si yo fuera un niño sin voluntad propia. Le dijeron que era muy desagradable de su parte estar manipulándome, para que creyera que habían sido horribles con ella cuando, según ellos, habían estado tratando de ayudarla. Al final, dijeron que querían que ella se disculpara, y querían que me dijera la verdad. Que en realidad habían estado tratando de ayudarla, y que ella, siendo perezosa, no lo apreció, y ni siquiera trató de entender que estaban siendo útiles. Así que supuestamente malinterpretó deliberadamente sus acciones y los pintó como los villanos, y ahora continúa manipulándome y alejándome de ellos. Fue muy ofensivo porque insinuaba que a ella le resultaba difícil hacer las cosas en la casa, porque era perezosa, y eso no era cierto en absoluto. Creo que lo he mencionado muchas veces hasta ahora. Los médicos literalmente le habían dicho que no se esforzara demasiado, o podría conducir a un agotamiento y fatiga aún mayores. Esa es literalmente la única razón por la que les había pedido que se quedaran con ella. No puedo creer que todavía estén tratando de defenderse, e incluso hayan llegado al punto de involucrarla, y hacerla parecer la manipuladora. Tampoco entiendo realmente por qué siguen actuando como si yo no tuviera nada que decir en esto. No soy un niño. Puedo tomar mis propias decisiones. No es como si mi esposa me controlara. Ambos somos adultos. Respetamos las opiniones del otro. Así es como funcionan las cosas entre personas normales. Así que no sé por qué están culpándola por mis acciones ahora, porque en última instancia estas son mis elecciones, ya que he decidido que no quiero hablar con ellos en este momento. Ella, desde el principio, me había dicho que yo era libre de hablar con mis padres, e incluso estaba dispuesta a dejar que los niños interactuaran con ellos. Solo dijo que ella no quería hablarles. Fui yo quien eligió presentar un frente unido, porque si mi esposa no estaba hablando con mis padres, yo tampoco quería involucrarme en eso. Así que no podrían estar más equivocados cuando la acusan de tratar de manipularme y mantenerme alejado de ellos, o lo que sea que la estén acusando. No tienen idea de lo que está pasando, y es realmente despreciable que estén tratando de culpar de todo a mi esposa. Ella estaba bastante afectada por su mensaje en la mañana, y después de hablar con ella, decidí llamar a mis padres y confrontarlos al respecto. No esperaba ningún tipo de disculpa de ellos, eso había dejado de esperarlo hace bastante tiempo. Sorprendentemente, esta vez eran ellos quienes trataban de ignorarme, probablemente porque se habían dado cuenta de que no iba a estar contento con esto, y esto iba a empeorar aún más la situación para ellos. Pero no me rendí. Quería que reconocieran lo que habían hecho, así que los llamé varias veces, y finalmente, después de casi 10 minutos, contestaron la llamada. Mi padre respondió e inmediatamente me dijo que si estaba llamando para hablar sobre el mensaje que le habían enviado a mi esposa, entonces era inútil porque no estaban dispuestos a discutirlo. Al final del día, sabían que lo que habían dicho era correcto, y si iba a ponerme a la defensiva al respecto, solo iba a demostrarles que ella realmente me estaba manipulando y tratando de ponerme en contra de ellos. Sabía que pensaban que me tenían acorralado en ese momento, pero honestamente, realmente no me importaban sus opiniones. Solo les dije que no podrían estar más lejos de la verdad, y les expliqué la situación sobre cómo ella había estado bien con que yo interactuara con ellos, pero había sido mi elección no hacerlo. Así que el hecho de que estuvieran tratando de culparla, no solo era injusto, sino que también era realmente absurdo de su parte porque ahora parecen completamente equivocados. Y dado lo irrespetuosos que habían sido con ella, cavaron el agujero más profundo para sí mismos, ya que ahora voy a eliminarlos de mi vida por completo. Antes de esto, habíamos estado dispuestos a aceptar su disculpa y tratar de reparar nuestra relación si hubieran intentado comunicarse con nosotros y disculparse, pero ahora eso no va a suceder en absoluto. Una vez más, en el teléfono trataron de discutir conmigo, pero colgué antes de eso. Esto sucedió hace un par de días, y después de eso, hasta hoy, no hablamos en absoluto. Ellos no podían porque los bloqueé después, y mi esposa también lo hizo, y estábamos tranquilos. Pero entonces, esta mañana mis padres aparecieron en nuestra puerta, y una vez más eligieron alrededor de las 8 a.m. para presentarse. Ahora, esta es la hora en que salgo para el trabajo, y aunque mi esposa está trabajando desde casa en este momento, no es como si estuviera sentada en casa sin hacer nada. Ambos estamos ocupados el resto del día, así que nos gusta aprovechar al máximo este periodo de tiempo antes del trabajo, y realmente no nos gustan las interrupciones durante este tiempo. Así que cuando aparecieron, estábamos decididos a no ir a la puerta en absoluto, y simplemente fingimos que ya no estábamos en casa. Pensamos que eventualmente se cansarían y se irían, pero cuanto más los ignorábamos, más ruidosos se volvían.
y después de un tiempo los bebés comenzaron a agitarse, a molestarse y a llorar. Así que entonces, finalmente decidí ir a la puerta, abrirla, y hablar con ellos, y ya estaba muy irritado en ese momento. Así que cuando abrí la puerta, les dije directamente que no quería hablar con ellos y que si se comportaban así, solo iban a arruinar sus propias posibilidades de reconciliarse con nosotros. Pero para mi sorpresa, me dijeron que ni siquiera estaban aquí para reconciliarse, solo estaban aquí para informarme que ellos también habían decidido cortar lazos con nosotros. Mi madre me dijo que habían discutido al respecto, y habían decidido que la forma en que me estaba comportando no era aceptable. Así que hasta que yo decidiera cambiar de opinión, habían decidido dejar todo a mis primos. Dijeron que eran muy desafortunados porque nunca habían tenido otros hijos. Siempre pensaron que mientras me tuvieran a mí, no tendrían que preocuparse por cosas como esta, pero ahora que había comenzado a obedecer más a mi esposa, estaba claro que ellos no eran una prioridad para mí. Estaba bastante irritado, así que les dije que tenían razón en eso. No eran una prioridad para mí en este momento. Era mi familia, mi esposa y mis hijos los que eran la máxima prioridad para mí en este momento, y si no podían respetar y entender eso, tal vez era mejor que nos distanciáramos. Se enfurecieron ante esa declaración, y me dijeron que ya habían hablado con un abogado, y habían iniciado el procedimiento para cambiar su testamento, y que solo estaban allí para decírmelo. Simplemente me encogí de hombros y no dije nada, porque ni siquiera sé qué esperaban que dijera exactamente. Cuando se dieron cuenta de que no iban a obtener una reacción de mí, lo cual era para lo que habían venido hasta aquí, se marcharon furiosos murmurando entre dientes, y sabía que me estaban maldiciendo a mí y a mi esposa, pero no me importó. Solo estaba contento de que se fueran sin crear más alboroto, y luego regresé con mi esposa y mis hijos. No fue muy agradable, y ya he decidido que la próxima vez que aparezcan así, y nos molesten, simplemente voy a llamar a la policía porque no tengo que lidiar con esto. Las cosas se están saliendo de control, y supongo que simplemente no pueden aceptar el hecho de que no voy a disculparme por algo tan básico como defender a mi esposa. Si esperan eso, van a estar decepcionados. Y realmente no me importa su dinero, pueden dárselo a quien quieran. La única razón por la que trabajo duro es para no tener que depender de nadie más. Así que no entiendo por qué piensan que esto me va a afectar, pero como sea. Realmente solo espero que entiendan la indirecta y se mantengan alejados de nosotros ahora. Actualización 4. Hola, han pasado 3 meses desde mi última actualización, y hasta ahora mis padres no se han puesto en contacto conmigo. Hoy, coincidentemente, estábamos en la tienda de comestibles local al mismo tiempo, y nos encontramos, y fue bastante incómodo. Estábamos bien, solo los estábamos ignorando y pasando de largo, pero ellos hicieron todo un espectáculo al apartar sus rostros, negándose incluso a mirarnos y fingiendo como si estuviéramos contaminados de alguna manera. Sabía que el efecto deseado era perturbarnos, pero simplemente nos pareció muy gracioso. Es triste que estén siendo tan inmaduros sobre todo el asunto porque, en última instancia, se están perdiendo tiempo con sus nietos y su único hijo, pero esta es su elección y no puedo evitarlo. Así que tampoco voy a preocuparme por ello. Han tomado su decisión. Ahora pueden vivir con ella.